¿Alguna vez has tratado de compartir algo profundo sobre tu fe con alguien y terminaste la conversación sintiendo que una parte de ti fue destruida? La palabra de Dios predijo exactamente esto. Y Jesús dio instrucciones directas sobre qué hacer para que esto nunca más te vuelva a suceder. Estamos en Mateo capítulo 7, versículo 6. Este es posiblemente el versículo más ignorado de todo el Sermón del Monte. Jesús dice: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y os despedacen». Ahora presta atención. 30 segundos antes, en el versículo 1 del mismo capítulo, Jesús había dicho: «No juzguéis». Primero dice, no juzgar. Luego te dice que identifiques quién es un perro y quién es un cerdo. ¿Cómo hacer esto sin juzgar? Esta aparente contradicción es la puerta de entrada a una de las verdades más profundas y prácticas que Jesús jamás enseñó. Cuando comprendas lo que se esconde aquí, la forma en que proteges lo que es más sagrado dentro de ti cambiará. Jesús está en medio de su mayor discurso, el Sermón de la Montaña. Mateo capítulos 5, 6 y 7. En los versículos del 3 al 5, habló de la viga y la paja. Primero saca el rayo de tu ojo. Sin transición alguna, Jesús llega al versículo 6. La mayoría piensa que simplemente dijo que no compartamos cosas sagradas con quienes no las merecen. Pero hay algo escondido en el griego original. La expresión, lo que es santo en griego, es tu hagión. En el contexto judío, esto se refería a la carne consagrada de los sacrificios del templo. Era carne sagrada, separada y con reglas estrictas. La Mishnah dice claramente: la carne consagrada que se ha vuelto inmunda no debe darse a los perros. Esta era una regla general. Jesús toma esta expresión y la eleva. Ya no se trata de carne, se trata de algo mucho más valioso. Las perlas, o margaritas en griego, eran imágenes de las verdades profundas de la Torá. El reino de los cielos es como una perla de gran precio. No arrojéis las verdades del reino delante de personas que no tienen intención de valorarlas o comprenderlas. Jesús dice: no sea que los pisoteen y se vuelvan contra vosotros. Pisoteiem en griego significa aplastar con fuerza, y desgarrar significa desgarrar, destruir completamente. Jesús está describiendo algo que sucedió literalmente en Palestina. Los cerdos eran animales semisalvajes y agresivos de la región de Gadara. Si arrojaras una perla, se volverían contra ti furiosamente. Y los perros eran carroñeros que deambulaban por las calles. En el Medio Oriente del siglo I, eran símbolos de animales inmundos y oportunistas. El cerdo era el máximo símbolo de blasfemia. En el año 167 a.C., Antíoco sacrificó un cerdo en el templo para humillar a los judíos. Jesús dice: no pongáis lo más sagrado en vosotros en el lugar donde será profanado de la peor manera posible. ¿Cómo sé quién es un perro y quién es un cerdo, si Jesús me dijo que no juzgara? La respuesta está en una diferencia de vocabulario. Si aún no estás registrado, regístrate ahora. Lo que viene después es la parte que nadie te contó. En los versículos del 1 al 5, Jesús prohíbe un tipo específico de juicio. El verbo griego utilizado es krino. Y en el contexto de Mateo 7, versículo 1, krino se usa en el sentido de condenar, de dictar sentencia final sobre alguien. Es el juicio de quien se pone arriba, de quien ve la mota en el ojo ajeno mientras lleva una viga en el suyo. Es un juicio hipócrita, arrogante, ciego a sus propios errores. Pero en el versículo 6, Jesús pide algo completamente diferente. Él no te pide que condenes, te pide discernir. Y la diferencia entre estos dos actos es abismal. Condenar es decir: esta persona es un cerdo y lo desprecio. Discernir es decir: esta persona no está en condiciones de recibir esto. Y si lo hago, el daño será para ambos. Condenar mira hacia abajo, discernir mira hacia adelante. Y esto es exactamente lo que ya enseñaba el libro de Proverbios siglos antes de Jesús. Proverbios 9, versos 7 y 8. Quien reprende al escarnecedor, recibirá deshonra para sí mismo. No reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Reprende al sabio y él te amará.
Y Proverbios 23, versículo 9. No hables a oídos de un necio, porque despreciará la prudencia de tus palabras. Jesús no inventó esta idea. Él la elevó. La llevó al lenguaje de lo sagrado y de las perlas. Ahora bien, hay algo en este versículo que casi nadie analiza, y eso revela dos escenarios completamente diferentes. Reparar. Jesús usa dos verbos diferentes. A los perros les dice que no les den. En griego, dote, del verbo didomi. Dar. Un acto voluntario, deliberado y consciente. Decides regalar algo sagrado a alguien que no lo valora. Sabes lo que estás haciendo. Es una elección. A los cerdos les dice que no echen. En griego, ballet, del verbo ballo. Lanza, dispara, lanza. Un movimiento menos calculado, más impulsivo, como el de quien toca algo sin pensar demasiado. Jesús está describiendo dos errores diferentes. En el primero, te sientas deliberadamente con alguien que ya te ha dicho que no está interesado, e insistes en explicarte su teología. Estás dando lo que es santo a quienes lo tratan como basura. Es consciente. En el segundo, tiras perlas sin darte cuenta de quién está delante. Es como publicar algo profundo en las redes sociales, sin considerar que tu audiencia no tiene contexto y pisoteará tu perla. Y esto sucede todos los días. En cada sección de comentarios, en cada grupo de aplicaciones de mensajería, en cada debate. La gente tiraba perlas y los cerdos las aplastaban, y luego se volvían contra la persona que los arrojaba. Jesús vio venir esto 2000 años antes de que existiera Internet. Pero hay una capa en este texto que desafiará todo lo que pensaba. Procede de uno de los documentos cristianos más antiguos, la Didaché, fechada entre los años 50 y 100 años después de Cristo. En el capítulo 9 dice que nadie debe comer de vuestra Eucaristía, excepto los que están bautizados, porque el Señor dijo, no deis lo santo a los perros. La iglesia primitiva aplicó Mateo 7, versículo 6, directamente a la comunión. El pan y el vino consagrados no eran para todos, no por elitismo, sino por reverencia. Lo sagrado tiene un orden, hay un proceso, hay preparación. Tomás de Aquino, en la Summa Theologiae, dice que hay situaciones en las que la verdad compartida en el momento equivocado produce hostilidad. Y Agustín de Hipona escribió que los perros son los que atacan la verdad y los cerdos los que simplemente la desprecian. El perro muerde, el cerdo lo ignora. Uno te ataca, el otro te pisa sin darse cuenta, y ambos requieren que te quedes con la perla. Pero Agustín añade, el mandamiento es no hablar nunca. No fuerces lo sagrado donde no es bienvenido. La puerta permanece abierta. Vea cómo Jesús practicó lo que enseñó. Jerusalén, año 33. Jesús está ante Herodes Antipas. Herodes quería ver un milagro. Hizo muchas preguntas. ¿Y qué hizo Jesús? Nada. Él no le respondió. Silencio absoluto. Herodes quería entretenimiento espiritual. Quería que Jesús fuera su espectáculo privado. Y Jesús no abrió la boca delante de él. Compare esto con Pilato. Jesús le habla. Dice, mi reino no es de este mundo. Dice, vine a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué habló con Pilato? Porque Pilato hizo una pregunta que tenía un matiz de búsqueda. ¿Cuál es la verdad? Jesús, que podía leer los corazones, vio algo en Pilato que no estaba en Herodes. Este es el discernimiento de Mateo 7. No es blanco ni negro, es leer el momento, leer el corazón y decidir cuánto puedes dar. Pablo hizo lo mismo en Hechos 13. Cuando el rechazo se convirtió en blasfemia, Pablo dijo, «He aquí, nos volvemos a los gentiles». Se fue. No insistió. Este patrón no es cobardía, es discernimiento. Disfruta de este video ahora si tiene sentido para ti. Ahora quiero que veas cómo esto se aplica a tu vida hoy. No en teoría, en la vida real. El mismo Jesús da la respuesta al final del capítulo 7. En Mateo 7, versos 16 al 20, dice, «Por sus frutos los conoceréis». Y esta instrucción no se aplica solo a los falsos profetas.
Se aplica directamente a lo que acabamos de ver. No necesitas ver el corazón de nadie, solo necesitas observar los frutos. Esta persona demuestra apertura, curiosidad, respeto, incluso si no estoy de acuerdo. Estos son los frutos de un corazón que puede recibir una perla, o demuestra una burla constante, agresividad ante cualquier mención de lo espiritual, un patrón de usar tus palabras en tu contra. Estos son los frutos de alguien que aplastará todo lo que le des. No estás condenando. Él está leyendo. Y hay algo más que Jesús demostró repetidamente que funciona como un detector preciso de corazones. Presta atención a las preguntas. Hay una enorme diferencia entre alguien que pide entender y alguien que pide tender una trampa. Los fariseos pidieron poner trampas. Mateo 22. Los fariseos fueron y consultaron cómo sorprenderlo con alguna palabra. Pero Nicodemo pidió entender. Fue de noche. Sí, asustado. Pero fue con hambre genuina. Eso es un corazón abierto. Y a esta persona Jesús le dio una de las enseñanzas más profundas. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino. Jesús midió la profundidad de la perla según la autenticidad de la pregunta. Y tú puedes hacer lo mismo. La persona que pide entender te mira a los ojos y espera. La pregunta a atacar ya tiene la respuesta preparada antes de terminar. Y aún queda un último detector, quizás el más poderoso de todos: el silencio. Cuando decidas no compartir algo sagrado y simplemente guardar silencio, observa la reacción. Si la persona insiste con genuina curiosidad, quizás el corazón esté más disponible de lo que parecía. Y tal vez sea hora de dejarlo ir. Piénselo ahora. ¿Cuántas veces has compartido algo profundo con alguien que claramente quería pelear, no entender? Y después de esa conversación, ¿cómo te sentiste? Pisoteado, roto. Exactamente lo que Jesús dijo que sucedería. Ahora Jesús te dice: no necesitas pasar por esto otra vez. Lo que tienes en tus manos es demasiado sagrado para ser destruido. Hay personas que usan este versículo para nunca compartir su fe. Esta es una distorsión. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad. No hay contradicción. Hay equilibrio. La instrucción es compartir sabiamente. Lee el momento. Lee a la persona. Lee el corazón. Si encuentras hostilidad y burla, quédate con la perla. Pero si encuentras dolor que busca respuestas, abre tu mano y comparte. Paulo era un perro. Persiguió a la iglesia. Destruyó lo que era santo. Pero Dios lo transformó con una luz cegadora en el camino a Damasco. Tu papel es discernir. El papel de Dios es transformar. Dios decide cuándo transformar al perro en apóstol. Las perlas son las verdades más profundas, el amor incondicional, la gracia que cubre el pecado, la resurrección que vence la muerte. Jesús era la perla más valiosa y fue pisoteada. Él eligió ser la perla arrojada a los cerdos para ti y para mí. Protege las perlas, no porque sean frágiles, sino porque son sagrados. Lo sagrado merece un corazón que lo reciba. Si esta enseñanza te tocó, compártela. Suscríbete al canal. Que Dios guarde sus perlas y prepare los corazones que las merecen.